Hoy en este denominado por el mundo cristiano, en el día de hoy denominado como Domingo de Resurrección. No vamos a hablar mucho sobre la resurrección hoy, porque es un hecho que nosotros conocemos y además festejamos todos los días, como lo decía hace un momento. La resurrección no es algo para festejar cada año. Como todo evento, ¿no? Nos sirve como un recordatorio solamente. Pero digo, la resurrección de Jesús es un evento que no solamente no deberíamos olvidar. Es un evento que debe ser algo presente a lo largo de toda la vida cristiana. Porque si un cristiano un día vive sin recordar que Cristo resucitó, caray, entonces ¿cómo va a vivir? ¿Con un Cristo muerto o cómo? No se puede. El cristianismo no se puede entender, no se puede visualizar sin la resurrección. Es un hecho que nos debe acompañar, que inició con nosotros junto con nuestra fe, ¿no? Porque el día que nos predicaron el Evangelio, nos debieron haber predicado la resurrección. Si no le predicaron la resurrección, no le predicaron el Evangelio. Ven a la iglesia para que seas feliz. Eso no es el Evangelio. Si le predicaron el Evangelio, tuvieron que haberle predicado la muerte y la resurrección. Entonces, es parte en lo que creemos, y creemos en eso todos los días. La importancia de la resurrección ya la sabemos, ¿no? Gracias a que Cristo resucitó, nosotros podemos saber que Él es quien dijo ser y que por lo tanto puede cumplir todo lo que prometió. Esa es la importancia de la resurrección para nosotros. Gracias a que Cristo resucitó, nosotros podemos estar seguros de que tenemos vida eterna. Si Cristo no hubiera resucitado, obviamente, ¿ya? ¿En dónde estaríamos fundamentando nuestra fe? ¿En una mentira? Pero Cristo resucitó. Él está vivo, Él no está en una cruz, no está en una tumba, Él está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, y un día vendrá por nosotros. Es parte de nuestra fe. Ahora, vamos a platicar hoy más bien, entonces, de los efectos de la resurrección en el creyente. Y principalmente de un aspecto de esos efectos que deben ser parte de la vida del creyente, de aquel que cree en un Jesús que vive, en un Cristo resucitado. ¿Cuáles son los efectos? Jesús estuvo con sus discípulos 3 años preparándolos, capacitándolos. Los envió de dos en dos, parte de la capacitación. Pero los discípulos no estarían listos para el siguiente cargo, sino hasta después de su resurrección. Para el siguiente cargo, no, hasta después de su resurrección. Me llama la atención el ver, por ejemplo, cuando uno lee todos los eventos de la resurrección, después de que Cristo resucita y se le aparece a sus discípulos, vemos que se le aparece a 2 y luego se le aparece a 1, a las mujeres por separado, pero cuando va con sus discípulos, con los 11, porque Judas ya no estaba, cuando va con los 11, ¿qué es lo que hace con ellos? Les da una comisión. Lo que hace el Cristo resucitado con sus discípulos es comisionarlos, darles una orden. Y ustedes pueden leerlo en todos los evangelios. A lo mejor cuando se aparece a uno o por separado a los del van en el camino a Emaús, les descubre las escrituras para demostrarles que él realmente era el Cristo y que estaba así profetizado que sucediera. En otras palabras, estaba dándole pruebas de su resurrección para que Jesús tuviera testigos de su resurrección, como hubieron testigos, ¿no? Pablo habla de más de 400 testigos de la resurrección de Jesús. Bueno, eso es otra cosa, pero a sus discípulos, cuando Jesús se aparece a sus discípulos, ¿qué hace con ellos? Les da una orden, les da la gran comisión. Y después les dice, se les aparece en Galilea y les dice, vayan a Jerusalén y de ahí no se muevan hasta que reciban la promesa del Padre, o sea, la venida del Espíritu Santo. Llama la atención esto, ¿no? Por eso decimos, no podían pasar al siguiente nivel de su compromiso con Dios hasta que Jesús no hubiera sido resucitado. Y entonces, según las palabras de Jesús, dice, yo me iré, pero les enviaré
otro consolador, el cual estará en ustedes. Yo he estado con ustedes, pero el otro consolador, ¿qué dice? Estará en ustedes. ¿A quién se refería? Al Espíritu Santo, viviendo dentro del creyente. Y dice Jesús, Juan 14, Él les enseñará todas las cosas, les recordaré todo lo que yo les he hablado, y ustedes harán cosas mayores que yo, porque yo voy al Padre y les voy a mandar al Espíritu Santo. Ya los estaba preparando. Y después, cuando Jesús ya se aparece a ellos resucitado, un poco antes de ascender a los cielos en Galilea, les da una instrucción. Les dice: váyanse a Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Y entonces les dicen que iba a consistir eso. Fíjense: pero recibiréis poder. ¿Qué es poder? Dunamis. Significa capacidad. El Espíritu Santo les va a dar una capacidad para que hagan algo que sin Él no podrían hacer. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo por nosotros? Nos capacita para hacer algo que no podríamos hacer sin su presencia en nosotros. Y nos da la capacidad ¿para qué? Ser testigos suyos. Y me seréis testigos. ¿Cuál es la capacidad que nos da el Espíritu Santo? De vivir de una manera tan real la presencia de Dios, que podemos ser testigos de su resurrección, de que Él vive, de que sus promesas son reales. ¿Quién más puede ser testigo del Señor sino aquel en quien habita el Espíritu Santo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces el Espíritu Santo es el que nos capacita para ser testigos de Jesús. ¿En dónde? El orden que usa ahí el Señor es maravilloso, ¿no? Primero en tu Jerusalén. ¿Qué nos dice eso? Primero es tu casa. Si tu casa no está en orden, no puedes hacer nada hacia afuera. No tienes la fuerza, no tienes la autoridad, no tienes… ¿Dónde tienes que trabajar primero? Tu casa. Jerusalén, luego Judea, Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Interesante el orden. Pero bueno, lo primero que notamos es entonces que el Señor les dice a los discípulos que iban a recibir esa capacitación especial que da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no podía venir hasta que Jesús fuera resucitado y glorificado. Y entonces viene el Espíritu Santo sobre los creyentes. Ahora sí, los creyentes están capacitados. Ahora, ¿capacitados para qué? El Señor les da a sus discípulos la gran comisión. Y en los 4 evangelios tenemos la gran comisión. Y cada evangelio nos da un aspecto de la comisión que debemos conocer, un aspecto diferente. Cada evangelio nos habla de un aspecto diferente de la comisión. Vamos a hacer un pequeño repaso de la gran comisión vista desde los 4 evangelios para que veamos en qué consiste esa comisión. ¿Qué es la gran comisión? Es una orden que el Señor nos da, que el Señor le da a sus discípulos. Ahora ustedes, que ya están capacitados por el Espíritu Santo, ahora ustedes van a hacer esto. Esto es lo que yo les encargo que hagan. Son las palabras del Cristo resucitado para sus discípulos antes de ascender a los cielos. Es lo último que les dijo antes de ascender a los cielos. Esto es lo que el Señor quiere que hagamos. Estos son los efectos de la resurrección en la vida del discípulo. Esto es lo que Dios espera que nosotros estemos haciendo si realmente somos sus discípulos. ¿Estamos bien? Bien, vamos primero a Juan. En Juan capítulo 20, ahí tenemos la gran comisión desde el punto de vista desde los ojos del apóstol Juan. Juan capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Y entonces ahí está la comisión. ¿Cuál es la comisión? Como me envió el Padre, así también yo os envío. Qué interesante. Como me envió el Padre a mí, así yo los envío a ustedes. Así también. ¿Se dan cuenta? Ok. Ahora, sin embargo, pareciera que es fácil, ¿no? Que es simple de entender esto. Pero cuando nos vamos a las palabras griegas que Jesús utilizó, entendemos algo un poquito más profundo. Aquí le está diciendo, Jesús está diciendo,
como me envió el Padre, y esa palabra envió es la palabra apóstolos, de donde viene apóstol, un enviado. ¿Qué significa apóstol? Es alguien enviado para realizar una misión específica. Y aquí en este caso, esta palabra está conjugada en tiempo perfecto, una acción totalmente concluida. El Padre envió a Jesús, apóstolos, como un enviado suyo, para morir por nosotros y ofrecernos salvación. ¿Están de acuerdo? Luego dice Jesús, así también yo los envío. Y esa palabra no es apóstolos. Esa palabra envío es la palabra pempo, ¿sí? Que se refiere a un envío un poquito más general y está en tiempo presente continuo. ¿Qué entendemos con estas dos palabras y en la forma en la que están conjugadas? Lo que entendemos es que nosotros somos enviados por Jesús no a realizar una misión diferente, una misión particular cada uno. Nuestro llamado, nuestro envío es ¿a qué? A seguir realizando la misión de Jesús, aquello para lo cual Jesús fue enviado. Nosotros lo estamos completando. Esa misión la estamos completando nosotros. Él ya no está, pero nosotros somos sus colaboradores. Nosotros ahora estamos realizando la misión que le correspondió desde un inicio a nuestro Señor Jesucristo. ¿No se siente privilegiado? Estamos continuando su obra. Y es tan importante porque cuando a alguien se le comisiona para algo, se le dan las herramientas. Por ejemplo, cuando Abraham le dijo a su siervo, vas a ir a conseguir esposa para mi hijo Isaac. Y le dice, bueno, ¿y qué? Pues agarra camellos y llévate todo lo que necesites. Todo lo que necesites. 10 camellos cargados con lo que él consideró que necesitaba. Tenía la vara alta, tenía el permiso del patrón, se llevó 10 camellos cargados. Porque cuando se te comisiona para algo, se te tienen que dar las herramientas. Aquí el Señor le dio herramientas a sus discípulos y les dijo en el versículo 23, ¿qué dice? A quienes remitiereis nos dio esa autoridad. Les son retenidos. A quienes se los perdonen, les son perdonados. ¿Eso qué quiere decir? Cuando tú no compartes el evangelio con alguien que tú sabes que debes compartírselo y no se lo compartes, le estás reteniendo sus pecados. Y de eso vamos a dar cuentas delante del Señor, como atalayas, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Pero tenemos una gran prerrogativa. A quienes se los compartas, ¿verdad? Está esa posibilidad de que les sean perdonados. Qué gran responsabilidad, pero qué grandes herramientas nos concede el Señor para hacer esa tarea. Entonces, la primera cosa que entendemos es esta, ¿no? Según el libro de los Hechos, hemos sido capacitados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser enviados. Si somos capacitados por el Espíritu, entonces podemos ser enviados por Jesús. Hemos sido enviados. ¿Hasta aquí vamos bien? La gran comisión vista desde los ojos de Marcos. Marcos capítulo, ¿dónde está? La gran comisión. Marcos 16, ¿verdad? Marcos 16, versículo 15. Una vez capacitados, enviados. Ahora la pregunta es, ¿enviados a qué? ¿En qué consiste la comisión? ¿Enviados a qué? ¿Qué nos dice Marcos 16, 15? Ir, ¿a dónde? Por todo el mundo. ¿Y hacer qué? Predicar. ¿Predicar qué? ¿A quién? ¿Nos queda claro? Esa es la orden. ¿Por qué? Porque predicar el evangelio está en modo imperativo, es una orden de Dios. Prediquen el evangelio. Ahora comienza, igual que en Mateo 28, 19 y 20, con un id. Ese id está en tiempo aoristo, participio, voz pasiva. ¿Eso qué significa? Si es aoristo, es una acción puntual, habiendo sido enviado, pero está en participio, manteniendo ese carácter de enviado. ¿Se dan cuenta de lo importante que es esto?
Tú ya has sido enviado por el Señor. Si eres creyente y el Espíritu Santo está en ti, eso quiere decir, has sido capacitado por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor? Te ha enviado. Tiempo aoristo, una acción. Dios ya te envió. Pero el participio, ¿qué significa? Una acción habitual. Entonces mantén esa, ¿cómo se podríamos decir? Ese carácter de enviado. Tienes que vivir todos los días como un enviado de Dios. Si alguien te pregunta, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu oficio? ¿Cuál es tu profesión? Soy un enviado del Señor. Y a veces la hago de licenciado y a veces de ingeniero. Pero yo soy un enviado. Mi carácter profesional es que he sido enviado por el Señor. Y tengo un carácter de enviado. Vivo todos los días como un enviado del Señor. Es lo que significa esta palabra. Id ha sido enviado, mantén ese carácter de enviado. Luego dice, por todo el mundo, nos habla de la universalidad del Evangelio. ¿Hacer qué? Predicar el Evangelio, la palabra keruso, que significa proclamar el Evangelio, proclamarlo, hablarlo, anunciarlo. A eso somos llamados, a la proclamación del Evangelio. ¿Somos llamados a salvar nosotros? No. ¿Alguien tiene el poder para salvar aquí? No, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro llamado? Proclamar el Evangelio. El resultado se lo dejamos al Señor. ¿A quién? A toda criatura, sin acepción de personas. Ahora, aquel que creyere, dice en los versículos 16 al 18, el que creyere, acción que debe realizar la persona, ¿sí? El que creyere, auristo, participio, voz activa. El que creyere, aquel que crea realmente y se mantenga como un creyente, ¿sí? Aquel que haya tomado la decisión de creer y a través de toda su vida mantenga esa convicción de ser un creyente, eso significa, Al que creyere es al que tomó esa decisión y la mantiene a lo largo de toda su vida. Al que creyere y fuere bautizado, voz pasiva, alguien lo bautiza. En este caso, ¿quién? El Espíritu Santo bautiza al creyente en el cuerpo de Cristo. Y nosotros aquí en la tierra, los responsables de la obra, al ver el fruto de arrepentimiento en las personas, ¿qué hacemos? Los bautizamos como testimonio público de su fe. Por eso dice, y fuere bautizado. Eso quiere decir, el Espíritu Santo ya lo metió en el cuerpo de Cristo, nosotros solamente damos evidencia de ello con el bautismo externo. Aquí estamos hablando del bautismo interno y el bautismo externo. Será salvo. La forma más fuerte de asegurar algo en el griego es el tiempo futuro. Será salvo, modo indicativo, modo de realidad. Hermanos, ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. Esa es nuestra labor, esa es la encomienda, esa es la orden. Todo aquel que cree, todos los que creemos en un Cristo resucitado, hermanos, tendríamos que entender ¿qué diríamos? Esta consecuencia, estos efectos en nuestra vida. Si crees en un Cristo resucitado, ¿qué vas a hacer? Proclamarlo, anunciarlo. ¿Está bien? La gran comisión desde los ojos de Lucas, Lucas capítulo 24. El versículo 47. Aquí, ¿qué pregunta vamos a responder? ¿Cuál es el aspecto que toca Lucas? Porque ya vimos que una vez capacitados, enviados. ¿Enviados a qué? A predicar el Evangelio. Ahora, ¿de qué nos va a hablar Lucas? ¿De cuál debe ser nuestro énfasis al predicar el Evangelio? ¿En dónde debe estar el énfasis? ¿Ok? El énfasis debe estar en nuestro beneficio. El énfasis debe de estar en que vas a tener paz y seguridad. El énfasis va a estar en las riquezas que vas a recibir si estás en Cristo. ¿En dónde debe de estar el énfasis de nuestra predicación? Dice Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las etnias, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, aspectos que ya hemos tocado. Entonces, ¿cuáles son los dos aspectos que debemos enfatizar al predicar el Evangelio?
tienes que predicar el arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Que lleves a una persona a la culpabilidad, que reconozca su culpabilidad delante de Dios y eso lo mueva al arrepentimiento. Si la persona no muestra arrepentimiento, no puede tener salvación, porque sería como un enfermo, pero que cree que no necesita doctor, entonces no acude al médico. Y lo que dijo Jesús, ¿verdad? El que está sano no tiene necesidad de médico. Si no te sabes culpable, si no te sabes un pecador, si no eres consciente del castigo que mereces, entonces ¿cómo vas a buscar el arrepentimiento? Así es que el arrepentimiento debe de ser parte, es un enfoque dentro de nuestra predicación evangelística. ¿Qué es lo que pretendemos lograr? Que la gente asista a la iglesia como de lugar, que haga su oración de fe y como de lugar. No, lo que buscamos a toda costa es que la persona sea consciente de su pecado y de esa manera el Espíritu Santo lo mueva al arrepentimiento. La condición para recibir el evangelio es el arrepentimiento. Y después, ¿qué otra cosa ¿en qué otra cosa debe estar enfocada nuestra predicación? El perdón de pecados. ¿Por qué, hermanos? Porque la redención es el tema principal de la cruz de Cristo. La redención, ¿qué significa? Que Él pagó el precio. Y gracias a que Él pagó el precio, ahora nos puede ofrecer perdón de pecados. Eso quiere decir que al predicar perdón de pecados tienes que explicar el significado de la cruz. Redención. Jesús pagó el precio. Dos elementos que deben ser parte de tu predicación, dos enfoques. Cuando prediques el evangelio, enfócate en dos cosas: que la persona conozca su culpabilidad y quiera arrepentirse, y que vea que lo que ofrece el evangelio, ¿sí? Esencialmente lo que ofrece el evangelio es el perdón de pecados por la redención de Cristo. Son cosas en las que deberías enfocarte. Si ya le añades más, pero ven para que Dios te ayude y tengas paz. No, ese no es el objetivo del evangelio. El evangelio es arrepentimiento y perdón de pecados. Ese es el enfoque de nuestra predicación. ¿Está bien? Y por último, la gran comisión vista desde los ojos de Mateo. Mateo 28, ya sabemos, versículos 19 y 20, que son los últimos versículos ahora sí de Mateo. Ya vimos entonces que una vez capacitado, enviado, según Juan. Según Marcos, enviado ¿a qué? A predicar el evangelio. Según Lucas, ¿con qué enfoque predicamos el evangelio? Arrepentimiento y perdón de pecados. Ahora, ¿qué es lo que nos va a enseñar Mateo? El propósito que debemos perseguir al predicar a la persona, a una persona. ¿Solamente que sea salva? No, nos estaríamos quedando cortos. Dios no quiere que la persona nada más sea salva y ya. ¿Ese es el propósito de Dios? ¿Que nada más sea salva? No, que una vez salva, que le busque, que le ame, que le sirva. Entonces, ¿a qué nos envió el Señor? Mateo 28, 19, 20 nos dice: por tanto, id, que es la misma palabra que analizamos en Marcos, id. O sea, una vez habiendo sido enviado y manteniendo ese carácter de enviado a lo largo de toda tu vida, ¿qué hay que hacer? Aquí el imperativo, la orden es hacer discípulos. Ese es nuestro propósito al predicar el evangelio, al llevar a las personas al arrepentimiento. Una vez que han creído, ¿qué? Los hacemos discípulos. ¿Cómo se hace discípulo según este pasaje? Bueno, primero, ¿hacia dónde? ¿Hacia discípulos qué? A todas las naciones, que aquí es la palabra etnos, o sea, a todas las etnias, a todo grupo de personas, pequeño o grande. ¿Cómo se hacen discípulos? Bautizando y enseñándoles. Primero los bautizas porque el bautismo representa su compromiso con Cristo. Si tienen compromiso con Cristo, ¿qué haces? Si manifiestan ese compromiso con Cristo, ¿qué haces? Les enseñas todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Y así estás haciendo discípulos. Si la persona no quiere compromiso con el evangelio, ¿qué sucede? Pues ya, hasta ahí se quedó. Si no quieren comprometerse, no.
Pero a los que quieren comprometerse, les enseñamos todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Y aquí tenemos un resumen de las cosas que Dios nos ha mandado: evangelismo, devoción, membresía, madurez, ministerio. Un resumen del camino que debemos seguir al discipular a las personas. Estamos discipulando. ¿Cuál es la importancia de hacer discípulos? ¿Por qué la importancia de hacer discípulos? Para cumplir con lo que sigue, porque si no el ciclo se queda, ahí se para. Si no haces discípulos, ¿qué sucede? Ahí se quedó. Pero si haces discípulos, el ciclo continúa. Los discípulos hacen discípulos y los discípulos hacen discípulos. Y se va multiplicando. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia del cristianismo? Discípulos haciendo discípulos. Nos recomienda es hacer discípulos para que esos discípulos también hagan discípulos. Y así sigue el ciclo del cristianismo hasta que nuestro Señor venga. Esa es la importancia. Así es que hagamos un recuento. Según el libro de los Hechos, ¿qué sucedió? Según el libro de los Hechos, el Señor nos capacitó con el Espíritu Santo. ¿Nos ha capacitado para qué? Para ser testigos. Sin el Espíritu Santo no podríamos ser testigos, pero si lo tenemos, estamos capacitados para hacerlo. Para que nadie ponga pretextos de que yo no puedo predicar, yo no sé cómo predicar. ¿No eres testigo? ¿No habita el Espíritu Santo en ti? ¿No tienes la realidad de Dios en tu vida? Entonces estás capacitado para ser testigo. Ahora, si has sido capacitado por el Espíritu Santo, Juan, ¿qué nos dice? Que eres un enviado. El Señor te ha enviado y debes mantener ese carácter de enviado a lo largo de toda tu vida. Según Marcos, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. Si somos enviados, ¿enviados a qué? A predicar el Evangelio. Según Lucas, ¿qué enfoque debemos perseguir al predicar el Evangelio? Arrepentimiento y perdón de pecados. Son las partes esenciales de nuestra predicación del Evangelio, es lo que perseguimos. Y número 5, en Mateo, nuestro propósito que perseguimos es esas personas que crean, hacerlas discípulos. No los vamos a soltar, no los vamos a soltar. Ya creíste, qué bueno, ahí quédate en la iglesia, pesca lo que puedas. No. Si es tu discípulo, cuídalo, está al tanto de él y ve que este discípulo, aliméntalo para que vaya creciendo y se convierta en un verdadero discípulo que también haga discípulos. Ahí está el proceso. ¿Ya entendimos la gran comisión? El Cristo resucitado, esto es lo que proclamó, esto es lo que ordenó una vez que resucitó a sus discípulos. Esto es lo que les ordenó, el Jesús resucitado, la gran comisión. Él nos capacita, Él nos envía, nos dice en qué consiste ese envío, nos dice en qué debemos enfocarnos al predicar y nos dice cuál es el propósito que perseguimos con la gran comisión. Ya entendimos mejor de qué se trata, ¿verdad? Así es que si Cristo resucitó es para lograr esos efectos de su resurrección en la vida de sus discípulos. ¿Qué tendríamos que estar haciendo ahorita, hermanos? Todos, si creemos en un Cristo resucitado. Hoy todos deberíamos estar involucrados en la gran comisión, todos, en diferentes niveles, sí. Los que apenas empiezan, pues apenas compartiendo con su vecino, con su familia, lo que sabe. Y los que tienen más años, hermanos, todos deberíamos estar involucrados en la gran comisión, porque es la orden que dio nuestro Jesús resucitado.